Muy, pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Hoy les traigo un tutorial hecho y derecho. No particularmente sobre una herramienta, sino más los tutoriales como son siempre en este canal, donde la idea es compartirles algún conocimiento, alguna anécdota, alguna situación laboral, ¿sí? Y poder aplicarlo a no sé, un nuevo método, ¿sí? De encarar determinado tipo de situaciones en las que uno se puede encontrar. ¿Por qué hago todo este preámbulo y paso a compartir pantalla? Siempre me gusta saludarlos en pantalla completa, pero ya nos encontramos acá viendo a Buzz Lightyear sosteniendo efectivamente una copa. En las últimas semanas en mi trabajo me tocó animar muchos personajes sosteniendo una copa de vino, ¿sí? Y parece una acción sencilla de hacer, o sea, me refiero al vino en el clásico movimiento de cuando uno sostiene una copa, de mover un poquitito la mano como para revolver, ¿sí? Parece un movimiento sencillo de hacer, pero es muy complejo de animar. ¿Por qué? Porque es un movimiento que no solamente tiene rotación, sino también traslación. Y no solamente en un sentido, sino que en varios. Fíjense que el codo va haciendo como circulitos y la muñeca también. Y esto conlleva a que cuando uno plantea, y es lo que voy a hacer ahora porque fue el primer método que traté de usar, cuando uno plantea las primeras poses, ¿sí? Para lograr este movimiento, queda raro, queda mecánico, queda robótico, queda horrible. Me pasó la primera vez que lo animé, que literalmente estuve toda una tarde casi para hacerlo, y le dije a mi jefe al final del día, che, perdón, te pido disculpas, pero me volví loco con esta animación. Más que con esta animación, con este movimiento. Y tampoco me convencía cómo había quedado. Me había quedado medio brusco, ¿sí? Te pido perdón. Así que a medida que tuve que seguir animando personajes sosteniendo una copa, fui aprendiendo, me fui amigando con diferentes métodos, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo vengo hasta ahora. Y obviamente que esto, la idea como siempre, cuando enseño algo, cuando siempre hablamos de algo en este canal, es poder extrapolarlo a cualquier otro tipo de animación. Y me parece que es uno de aquellos tips, el que vamos a ver hoy, que permite llevar el nivel de animación que uno tiene a otro nivel, ¿sí? Subir un escaloncito más. Animarse a entender mejor cómo funciona la animación, en este caso dentro del Maya. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a aprender también a leer la línea de tiempo de otra manera. Bien, primero rápido les quiero mostrar, no voy a usar blocking, ¿sí? Simplemente les voy a mostrar cómo encaré yo la primera vez la animación. Agarré mi mano y empecé a ver cómo funcionaba. Traté de entender ese movimiento. Ignoremos el codo por ahora. Pensemos solamente en la muñeca, ¿sí? Que se mueve. Es verdad que al mover la muñeca, el movimiento del codo también es todo el movimiento del brazo. Pero bueno, lo que traté de hacer yo es generar las poses. O sea, traté de pensarlo como en, no sé, pose 1, pose 2. Me está tapando el micrófono justo, perdón. Voy a compartir pantalla ahí. Lo traté de pensar como, no sé, la pose 1 ahí, la pose 2, la pose 3, lo estoy exagerando mucho, ¿no? Pose 4 y pose 5. Entonces yo ahí tenía, lo estoy exagerando mucho, repito, el movimiento. Traté de dividirlo en poses. Entonces digo, bueno, en la primera pose, supongamos que, bueno, hago el keyframe, voy a 10 frames después. Yo cuando también no tengo muy en claro el timing, como siempre les enseño a mis alumnos, lo voy haciendo de 10 en 10 fotogramas. Entonces hago la segunda pose, ¿sí? Probé el gizmo en modo objeto, probé el gizmo en modo world también, porque capaz era un movimiento más en el lugar. Probé las 1000 cosas. Muevo para adentro un poquito, ¿sí? Después digo, bueno, 10 frames después, esto va para adentro, ahí, ¿ok? 10 frames después va para afuera. Y me pasaba esto también un poco, ¿no? Que no terminaba de entender cómo funcionaba y lo que me quedaba, y copio el primer frame en el 140, ahí, para que se haga el loop, era un movimiento muy brusco, ¿sí? Y muy mecánico. Muy mecánico. No lograba que se vea suave, ¿sí? Se veía así como pose 1, pose 2, pose 3, pose 4. Y dije, bueno, capaz que es cuestión de... Porque también es un círculo el movimiento, ¿no? Y fíjense que acá es todo muy, muy lineal. De hecho, si yo activo el motion trail del Animbot, que no lo encuentro, que tiene que estar por acá. Acá está, ¿sí? Fíjense que el movimiento que hace... ¿Por qué no lo veo? Show. Estoy viendo el motion trail. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Déjenme pausar el video un toque y ya les digo. No se había activado. Lo volví a poner. Ahí va. ¿Sí? Si ustedes ven
el motion trade está bien, tiene una forma medio de elipse, digamos, pero no es un círculo bien hecho. Por ejemplo, acá, en esta vuelta, ¿no? La mano debería volver un poquito más ahí para que se genere como como algo más arqueado. Y en este afán de empezar a agregar keyframes para redondear la acción, ¿sí? Hasta probé a animarlo a una vista todo y no me funcionaba. En este afán de agregar keyframes me quedaba cada vez peor la animación. Realmente me quedaba muy segmentado el movimiento, ¿sí? Hasta que lo que dije fue, che, pará, esto no está funcionando, vamos a probar otra cosa. Y lo que empecé a probar es algo que recomiendo que tener en cuenta siempre cuando estén animando alguna, esto no solamente es para este movimiento, es para un montón de cosas. Cuando estén animando algo que incorpore traslación y rotación, no lo piensen como que en cada keyframe, ¿sí? Tiene que haber un keyframe de traslación y de rotación. No piensen que en el keyframe, o sea, hay que animarse a, si yo por ejemplo tengo 2 keys o más keyframes, ¿ok? Animarme después a desfasarlos entre sí. Y por ejemplo, la traslación en X los va a tener en un determinado lugar, la traslación en Y en otro, o sea, empezar a desfasar los keys entre sí. Y capaz alguno de ustedes me dice, che, Chris, pero pará, eso va a generar que tengas 1.000.000 de keyframes en la línea de tiempo y no vas a entender bien de qué son cada uno porque son todas líneas rojas. Bien, paso a paso. En primer lugar, siempre está el Graph Editor, ¿sí? Para verlo en colores. O sea, ustedes van a tener acá el Graph Editor y lo van a poder observar en los diferentes colores, súper separado. Si ustedes hacen clic en cada una de estas opciones, lo van a ver separado. Eso por un lado. Y por el otro, yo acá estoy usando Animbot, pero sin el Animbot incluso, si yo lo saco el Animbot, ¿sí? Vamos a cerrarlo. No lo quiero desinstalar, lo quiero cerrar. ¿Cómo se cierra el Animbot? Qué pregunta, ¿no? Ahí va. A ver. Connect. System. Unload. Ahí está. Bien. Sin el Animbot incluso, si yo desfaso, por ejemplo, esto, ahí, ¿sí? Fíjense que dependiendo en el atributo en el que yo esté parado, veo diferentes keys. Eso es clave, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos una manera de poder discriminar los keyframes y no verlos todos juntos. En cambio, si yo selecciono el controlador de una y no selecciono nada, lo que voy a estar viendo son todos los keys. Y ahí sí es difícil de entender de qué es cada uno. Sin embargo, siempre el Maya, esto es clase 1 de animación de pique de pelota, en el Maya lo que nos indica de qué es cada keyframe son los colores rojos, ¿sí? Si yo estoy parado, por ejemplo, acá, lo que me está diciendo es que todos los atributos claramente son animables porque están en color rojo. Sin embargo, en ese frame en el que estoy parado, tengo un keyframe en la traslación en Z. Perdón. ¿Por qué? Porque está de un rojo más saturado. Y si yo, por ejemplo, acá lo roto un poquito en este eje, ¿ven? Bueno, acá se me rotan los 3 ejes, pero si yo, sí, lo roto, se me agregan keys en las rotaciones también. Si yo lo muevo, ahí también lo terminé de mover en todos los ejes porque estoy en modo local, se me agregan los keys. O sea, el color del channel box también me está indicando de qué key, o sea, sí, de qué atributo es ese key. Entonces ya vimos 3 formas distintas de entender de qué es un keyframe. Graph Editor, cliquear en el channel box para separar los diferentes atributos. Y la tercera manera, o sea, no es que es una u otra, se trabaja con las 3 cosas. Y la tercera manera es, bueno, ver el color de ese atributo en el channel box. Bien, entonces, ¿qué fue un poco lo que empecé a hacer acá? Lo voy a tratar de bocetar un poco lo que hice en el laburo, ¿no? No va a quedar perfecto el movimiento, pero sí lo vamos a entender mejor. En primer lugar, empecé a trabajar con las traslaciones primero. Entonces dije, bueno, trato de no pensar en la rotación, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, me pongo como un yeso en la muñeca y trato de pensar el movimiento desde la traslación. En segundo lugar, dije, si esto va a ser un loop, hago un keyframe de todo al principio y otro al final del loop, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Más o menos lo que yo hago cuando trato de establecer el tiempo de un loop, es decir,
cuento en mi cabeza cuánto tiempo tardo yo hacerlo de verdad. Entonces digo, un elefante. ¿Por qué digo un elefante? Porque cuando decís un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, es el total de un segundo. Hay gente que usa otra opción, tipo 1001, 1002, 1003, es lo mismo. ¿Sí? Entonces digo, 1001. Me toma un segundo. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo en 125 frames. 130, vamos a darle un poquito más, por las dudas, para que se entienda bien el movimiento. Entonces digo, bueno, si yo hago esto, pero sin rotar la muñeca, estoy haciendo este movimiento. Es un movimiento circular. El movimiento circular entra en juego dos tipos de traslaciones, ¿sí? Adelante y atrás, e izquierda y derecha. Por el momento no nos vamos a meter con arriba y abajo. Eso al final le podemos sumar un poquito, porque siempre, por más que lo hagamos, intentemos hacerlo, siempre sube y baja. Pero dije, bueno, vamos a enfocarnos solamente en adelante y atrás, e izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, primero vamos a pensar en adelante y atrás. Cuando hacemos este movimiento, ¿sí? Va primero para adelante y después para atrás. Entonces lo que hago es ir, por ejemplo, a la mitad y llevarlo para adelante. Lo voy a laburar en modo World, ¿sí? Modo World no me está ayudando. Vamos a modo Object. O si no, también lo que hago es laburarlo directamente desde acá. Desde estos ejes. A ver cuál es, sería. Bien. Vamos a laburarlo en Translate Z. Eso también me ayudó mucho. Hacer clic acá y después, con botón del medio, mover solo ese parámetro. Porque ya cuando acomodamos mucho algo, lo rotamos, lo posicionamos, el eje adelante y atrás se torna un poco difícil de entender cuál es, y es un error pensar que el adelante y el atrás tiene que ser en relación al world, ¿no? Tiene que ser en relación al objeto en este caso, para que tenga sentido. Podemos moverlo desde las flechitas, pero yo lo voy a mover bien desde acá para que vean la diferencia, ¿sí? O sea, para que entiendan bien cuando estoy moviendo cada eje. Entonces, en el 115 lo voy a mover para adelante, pero muy suave también. ¿Ven? Ahí, para adelante y para atrás. Y después, cuando va para adelante, hace para adelante y para atrás, perfecto. Y después, izquierda y derecha. Pero, y acá viene el secreto, no vamos a utilizar, como en la traslación en Z, el 115. O sea, no vamos a hacer nada sobre el 115. Al contrario, vamos a dejar este movimiento y le vamos a sumar el izquierda y derecha. Pero, por ejemplo, y acá hay que empezar a probar, ¿eh? Pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a venir tomando el 115 como el momento en que llega hacia adelante. Voy a venir a este primer intermedio, digámosle. Entonces vamos a dividir estas dos mitades, ¿sí? A su vez a la mitad, como si fuese una caminata. O sea, esto es muy parecido a la interpretación de cuando uno anima una caminata o cualquier tipo de loop. Y acá lo voy a llevar, supongamos, si acá va en este sentido, vamos a hacer que vaya primero hacia adentro y después para afuera. En el fotograma 107 lo vamos a llevar un poquito la traslación en X, ¿sí? La estoy moviendo desde acá, pero fíjense que se está moviendo en el channel box. No sé si se llega a ver están justo las redes sociales ahí. No, si se llega a ver bien. Muevo un poquito para adentro, ¿sí? Muy sutil. De hecho, esperen que por las dudas... Ah, sí, tiene un keyframe, bien. Vamos a meter un poquito para adentro y después en la segunda mitad, que es esta, un poquito para afuera. Entonces fíjense que ahí, ven que se empieza ya a generar el movimiento circular. Ahora, para evitar que quede más brusco algunos movimientos que otros, podemos, bueno, exagerar un poquito menos, ¿sí? Vamos a entrar un poquito al Graph Editor para ver un cachito las curvas. Vamos a ver la traslación. Ahí va. Esta es la traslación en Z, o sea, para adelante y para atrás. Pero vamos a ver la traslación en X. Esta es la que queremos ver. La traslación en Y, de hecho, no la íbamos a trabajar. Se ve que sin querer, cuando moví algo, se movió. La vamos a sacar. Chau. Traslación en X, ¿sí? Bueno, lo que estoy viendo acá es que cuando va hacia adentro, o sea, en la primera parte, es mucho menor lo que recorre de cuando gira hacia afuera. Entonces esto lo podemos bajar un poquito para que quede más parecido. ¿Ven? Entonces ahí el movimiento queda mucho más suave. Eso por un lado trabajé. Y por otro lado, empecé a trabajar las rotaciones. ¿Por qué? Porque además de este movimiento, tenemos este movimiento, que uno con la copa a su vez como que la revuelve, ¿no? Entonces empiezo a decir, bueno, si en el momento que voy hacia adentro, como que la traigo hacia mí la copa, y cuando voy hacia afuera, la llevo hacia afuera, y después vuelve a la pose central. Todo esto siempre llevándolo a un movimiento muy sutil, ¿sí?
Entonces primero voy a evidenciar cuál es la rotación que más se le parece. Esta no es. Esta, no, espérenme. Podría ser en Y, a ver en Z cómo se ve. No, esta no es. Y en X tampoco. Creo que es más esta, ¿no? La traslación en Y. Pero lo que está pasando es que, como está todo tan local, ¿sí? La rotación, no estoy encontrando una rotación horizontal, que es lo que a mí me gustaría. Entonces voy a hacer, esta podría ser, ¿eh? Esta podría ser. Vamos a probarla con esta. Vamos a probar con la rotación en Z, ¿ok? Entonces, cuando yo llevo esto hacia adentro, vamos más o menos a un frame. Trato de no ir al mismo, ¿sí? Trato de ir a otro, por ejemplo ahí. Rotamos el vasito para adentro y cuando voy hacia afuera, lo rotamos para afuera. Y después vuelve a la pose neutral. No me gusta cómo está quedando. Vamos a rotarlo a manopla, ¿sí? Con las 3 rotaciones al mismo tiempo, porque claramente cuando yo haga esto en modo World, se van a estar modificando, si se fijan en el Channel Box, las 3 rotaciones. No me importa, ¿sí? Vamos a elaborar este movimiento en específico. Así que para aislar, acuérdense, los demás keyframes, ¿sí? Porque ahora fíjense que estoy viendo los keyframes de la traslación en X y la traslación en Z. Necesito sacar eso de mi cabeza en este momento, entonces selecciono las 3 rotaciones que todavía no les hice ningún key. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, vamos a venir a este primer momento, por ejemplo, y rotamos un poquito para adentro y acá en la segunda parte un poquito para afuera. Y vamos a ver cómo da eso. Bien. Bien, ven que empieza a quedar y empieza a jugar un poquito la rotación y también la traslación. Después podemos debatir si agarramos toda la animación ahora y la hacemos un poquito más lenta, ¿por qué no? Bien, vamos a ver ahí las rotaciones de vuelta. Rotaciones. Yo creo que a este último movimiento le daría un poquito más de tiempo para que vuelva. ¿Ven? Y ahí empieza a quedar. Ahora, no solamente es esto, también podemos sumarle rotación en otro sentido, qué sé yo, en el momento en que está revolviendo, vamos a ver si acá, y acá sí, por ejemplo, voy a aislar solamente el eje Y, que es este que va hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué no sumarle un poquito más de bajada en esta parte y un poquito más de subida en esta? Para probar también. Prueba y error, ¿sí? Para que no solamente lo haga horizontal, sino que también sube y baje un poquito la copa. Y digo, bueno, me parece que acá la está subiendo demasiado. Bueno, puedo venir al Graph Editor, rotación en Y, subir un poquito, hacerlo más sutil el movimiento. ¿Ok? Hasta encontrarle la vuelta. Si a alguno le está poniendo mal el hecho de que se atraviesen, le pido perdón. Voy a hacer algo que es mover un poquito el mesh. ¿Sí? Ahí va. Así no ven más atravesado el dedo. Bien. Esto habría que fixearlo, obviamente. Ok. Vamos a otra cosita más que va a sumar. Mover el locator del hombro. ¿Sí? Ahora sí. Hago un keyframe en el principio, otro en el final, a donde terminaba el ciclo en el 135. Perfecto. Hago un keyframe ahí. Y acompaño. Trato de que el... Perdón, hombro dije no. Es el codo. ¿Sí? Trato que el movimiento del codo no sea algo, ¿cómo les puedo decir? Que se note, ¿sí? Trato que el movimiento del codo acompañe el movimiento principal, que es el de la muñeca. Entonces, que acompañe, que no moleste a la vista, que no esté haciendo una cosa la muñeca y el codo otra, porque si no pasa esto, ¿sí? Que es una cosa horrible. Entonces digo, bueno, trato de mantener la relación de brazo y antebrazo. Siempre digo brazo y antebrazo y lo digo uno después del otro porque nunca me acuerdo cuál es cuál. Si este es el brazo, si este es el antebrazo, o si este es el antebrazo y este es el brazo. Debería saberlo igual. Bien, entonces acá lo que hago, por ejemplo, es, no sé, venir acá a la mitad y mover un poquito el codo. Yo siempre lo muevo un poquito, en cualquier sentido, y me fijo cómo empieza a dar. ¿Sí? Fíjense que ya simplemente moviéndose el codo le da más naturalidad. Por supuesto que no estoy teniendo en cuenta el resto del cuerpo, que también debería acompañar. Ya eso ya lo saben, lo hemos visto en otros videos. Pero ya moviendo el codo le quita
esa rigidez que tenía antes el brazo. ¿Ven? Capaz que no hay que moverlo tanto, capaz que más para adentro en vez de para afuera, ¿ven? Bien, ahí lo moví en vez de, fíjense, para afuera, para adentro, ¿ven? Para adentro y vuelve. Entonces ahí vas un poquito menos. Después también pueden mover un poquito el omóplato, repito. Y lo que definitivamente puede terminar de sumar, esto de acá en adelante hay que seguir puliendo, ¿sí? Pero lo que siempre suma es un poquito de movimiento de dedos también, para que no queden tan duros. Movemos un poquito, por ejemplo ahí, ¿sí? Si lo va a hacer varias veces, bueno, no siempre muevan los mismos dedos. Traten de a su vez desfasar los movimientos de dedos, ¿ok? ¿Ven? Ahí va. Después este se rota en otro sentido. Mi idea de hoy es dejar en claro este concepto de desfasajes, ¿sí? Esa va a ser la moraleja de nuestra pequeña clase de hoy, ¿sí? El tema de los desfasajes, ¿ven? Y ahí empieza a quedar el movimiento mucho más orgánico, mucho más realista. Así que bueno, gente, espero que el video del día de hoy les sirva, que lo puedan aplicar en sus animaciones. Como les decía, no es solamente en animaciones de personajes sosteniendo vasos de vino. Pueden ser vasos de cerveza y puede ser también cualquier otra acción que incorpore la animación de más de un solo atributo, ¿sí? Sobre todo en aquellos que incorporan traslación y rotación, por ejemplo, movimientos de pecho, ven que bajo, roto, pero también subo. Todos estos movimientos, cuanto más experimenten, porque la base es esta. Fíjense que yo les conté toda la historia para que entiendan que no es que es algo que me salió así de la galera. No, no, no. Experimenté, probé, borré, volví a hacer. Y siempre, seguramente, el lunes, cuando tenga que seguir animando personajes sosteniendo vasos de vino, encontraré más alternativas, más técnicas y más tips para seguir agregando a esto que les mostré hoy, ¿sí? Pero bueno, nada, espero que les sirva. Cualquier alternativa, comentario, aporte, crítica, lo que quieran, lo pueden dejar, por supuesto, en los comentarios. Síganme en Instagram, en Facebook, donde ahí siempre tiro historias y posteo cositas sobre novedades de los videos que van a salir o que salieron. Y como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sí, hasta luego y gracias.